Sí, pero que estaba fuera de peligro el niño. Protección a Tijuana al final, ¿no? Ah, sí, sí, me imagino. Sí, porque leí que estaba en el Hospital General de Rosarito, imagínate. Entonces se lo iban a traer a Tijuana. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno que... Y pues bienvenidos amigos de medios de comunicación. Le damos la bienvenida. A continuación, el presidente de Consuelo va a presentar datos estadísticos de incidencia delictiva. Muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan. Gracias por estar con nosotros aquí en el Consejo Estatal de Seguridad. Como ustedes saben, el Consejo Estatal de Seguridad se integra por 8 personas, un representante de la academia, un representante del sector social, un representante del sector empresarial y los 5 comités municipales de seguridad pública. Vamos a tocar algunos temas el día de hoy, vamos a analizar la incidencia delictiva, vamos a hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo en la ciudad y en el estado, perdón, y finalmente vamos a compartir con ustedes algunas propuestas y evidentemente recibir sus cuestionamientos y sus preguntas. Empezamos, por favor, si te puedes hacer un ladito, malita. Ahí está. Primero, pues nosotros lo que estamos haciendo es, no se ve... Estamos haciendo nosotros un análisis de los primeros 6 meses de esta administración comparados con los primeros 6 meses del año inmediato anterior. Es decir, estamos comparando 2021 contra 2022. A la fecha, en estos 6 meses, la incidencia delictiva se ha incrementado un 8.7%. Les vamos a entregar el material a todos ustedes ahorita terminando. Es decir, a mayo del año pasado habían sucedido 43.491 delitos y a mayo de este año van 47.270 delitos en el estado. Es decir, hay un incremento de un 8.7% en todo el estado. Adelante. Me voy a ir un poquito rápido, pero para que lo tomen ustedes en cuenta, el robo de vehículos ha subido un 17.7%. Adelante. El robo a casa habitación subió un 2.7%. El robo a comercio subió un 5%. El robo en vía pública se incrementó un 18%. El víctimas de homicidio doloso han bajado un 22.3%. En ese sentido sí me gustaría destacar que hemos tenido en general de alguna manera resultados mixtos, como vimos en algunos delitos viene un incremento, sin embargo en materia de homicidios en los primeros 6 meses de esta administración hubo una reducción de un 22.3%, según los datos oficiales. Adelante. Aquí hay un tema sumamente delicado y es el tema de las mujeres. Adelante, luego lo vamos a comentar con más calma. El secuestro también se ha incrementado, aunque de manera marginal, porque hay un número muy muy bajo de secuestros afortunadamente en Baja California. Adelante. El narcomenudeo, según las cifras oficiales, tuvo una reducción del 5.7%. Adelante. Uno de los temas que más nos ha llamado la atención y que más nos preocupa, no solamente como ciudadanos, sino como padres de familia y miembros de la comunidad, es el tema de la violencia familiar, ¿no? El año pasado por estos 6 meses hubo 5.534 denuncias y este año hubo 5.940 denuncias. Es decir, la violencia familiar en Baja California aumentó un 7.3%. Es un dato sumamente preocupante, ¿no? Porque lo que está sucediendo dentro de los hogares de Baja California es lastimoso y habrá que reconocer que en la gran mayoría de los casos, si no es que prácticamente en la totalidad de los casos, las víctimas de la violencia familiar pues son menores y son mujeres. Adelante. La violación en Baja California también se incrementó un 18.4%. Y pues bueno, me gustaría tocar el tema muy particular para el Consejo, lo hemos mencionado en varias ocasiones, que el tema de la violencia contra las mujeres es algo que está desbordado. Desde junio del año pasado, la Secretaría de Gobernación emite una alerta de género por la cantidad de homicidios en contra de mujeres asesinadas, en contra de mujeres en Baja California. Adelante. Y pues bueno, ocupamos el tercer lugar nacional
el número de víctimas en la tasa de 100,000 habitantes. Fíjense nada más este dato. La tasa nacional de mujeres asesinadas es de 1.28 por cada 100,000 habitantes y en Baja California estamos en 5.81%, es decir, cerca de un 5%, un 500% más es el número de víctimas de mujeres asesinadas. Es un número terrible y es un número que no se ha podido controlar. Adelante. Sin embargo, en el tema de feminicidio, aquí hay una situación que me gustaría compartir con ustedes. Cualquier asesinato de mujeres, en principio debe ser clasificado como un feminicidio, ¿no? Así lo marca la ley, y en casos excepcionales determinar si no fue por su condición de mujer. A pesar de que Baja California ocupa el tercer lugar nacional en tasa de 100,000 habitantes por mujeres asesinadas, si lo tomamos en cuenta como feminicidio, nos encontramos más o menos a la mitad de la tabla, de la mitad de la tabla para arriba. Entonces, en Baja California probablemente no se están clasificando los homicidios de las mujeres como feminicidios, lo cual, pues bueno, eso es un tema que también habremos que analizar. Adelante. Sin embargo, esta es una tabla que viene del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Baja California, Ensenada, en ese orden, Tijuana y Mexicali ocupamos 3 lugares de los 31 lugares nacionales. Es una cifra que viene a confirmar el gravísimo problema que tenemos en materia de seguridad en el estado. Adelante. Adelante. Esta tabla nos permite a nosotros, de alguna manera distinta, poder analizar la incidencia delictiva año con años anteriores, ¿no? Si comparamos 2021 contra 2022, prácticamente todos los delitos van al alza, salvo el delito de homicidio. Adelante. Cuando nos vamos a Tijuana, la incidencia delictiva ha aumentado un 4% respecto del año anterior y tenemos una disminución en robo a casa habitación, robo a comercio y en homicidios. Sin embargo, tenemos un incremento en robo a vehículos y robo en vía pública. Adelante. Y pues bueno, Mexicali probablemente es el estado que tenga la incidencia delictiva más alta del estado. Es muy lamentable lo que está sucediendo en Mexicali. En Mexicali se incrementó un 16% la incidencia delictiva, destacando el tema de los homicidios. Los homicidios, fíjense nada más, mientras en Tijuana disminuyen, en Mexicali se incrementa un 38% el número de personas asesinadas. Adelante. En el caso de Ensenada tenemos un caso muy particular porque todos los delitos van a la baja, salvo el delito de los homicidios, que van un 59% a la baja. Adelante. Tecate lo mismo, tenemos una disminución del tema de los homicidios de un 79%. Adelante. En el caso de Rosarito, desafortunadamente lo estamos viviendo el día de ayer, al rato lo comentaremos. Rosarito tiene un incremento del 25% de su tasa de incidencia delictiva, destacando los homicidios en un 39% su incremento. Aquí adelante, vamos a omitir esto por ahorita, también esta, por favor. Y fíjense nada más el dato tan terrible que les comentaba hace rato. Fíjense, ven esta tabla, por favor. La violencia familiar en el estado está totalmente desbordada, ¿no? Si comparamos este año contra todos los años, cuando menos por los últimos 6 años, vemos una clara tendencia a la alza. O sea, cualquier año comparado con el 2021 ha estado mejor, salvo en Tijuana. Entonces, es una cifra que debe llamar la atención de las autoridades, particularmente en el tema de la prevención. ¿Qué se está haciendo en materia de prevención en la violencia familiar? Desafortunadamente la pandemia provocó que muchas personas, muchas familias estuvieran en sus hogares, sin embargo en condiciones pues hacinados. Muchos lo sabemos que en espacios muy pequeños conviven 2 y hasta 3 familias. Hay un terrible problema de adicciones y un problema también de promiscuidad, ¿no? Habrá que decirlo. Entonces, de nueva cuenta, nos preocupa mucho los niños y las mujeres, ¿no? Porque la violencia familiar, reitero, generalmente ellas son las víctimas. Adelante. La violación en Baja California también va en incremento. Adelante. Y pues bueno, la incidencia delictiva, como ustedes saben, se mide por tasa de 100,000 habitantes, y esta tabla nos está indicando
precisamente, si lo ponemos en perspectiva, cuáles pudieran ser los municipios con mayor incidencia delictiva. Prácticamente todos los municipios tienen una tasa de más de 100,000 habitantes y pues bueno, ahí claramente estamos viendo que Rosarito y Mexicali son, en cuanto a la incidencia delictiva, los municipios más violentos. Y en materia de homicidios, si quieres adelante, vemos que igualmente Rosarito y Tijuana, que pues de alguna manera son zonas conurbadas, siguen siendo de altísima incidencia delictiva. Adelante. Adelante. Bueno, ¿cuáles han sido nuestras propuestas? ¿Cuáles son las propuestas del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública? Pásale, adelante. ¿Sí? Ok, muy bien. Nosotros estamos trabajando en 3 propuestas, cuando menos. En programas preventivos, que es lo que le corresponde técnicamente al Consejo, en evaluación de las capacidades físicas y de producción de la Fiscalía, y en un observatorio para la seguridad de Baja California. ¿En qué consisten los programas preventivos? Bueno, hemos tenido un acercamiento con las autoridades escolares para poder determinar cuáles son las escuelas que se encuentran en las peores condiciones por lo que respecta a su incidencia delictiva por colonia, ¿sí? En Baja California, en Tijuana, perdón, en particular, hay 14 escuelas del sistema municipal, de las cuales la mayoría son primarias. Entonces estamos haciendo una valoración de las condiciones físicas de estas escuelas, particularmente en aquellas colonias, en aquellas zonas de la ciudad de mayor incidencia delictiva. Y el segundo tema es conocer los programas preventivos estatales y municipales que en dichas escuelas se están otorgando. Para nosotros el tema de los menores, habrá que recordar, y comento una anécdota muy dura, la secretaria de Educación de Tijuana nos comenta que durante la pandemia niños de 4, 5 y 6 años estuvieron encerrados en sus casas con una fuerte presión social, una fuerte presión de adicciones en las escuelas, en sus casas. Entonces llegan a primero de primaria o llegan a segundo de primaria con una circunstancia muy particular, ¿no? Muy difícil atender ya un niño que tiene 6 años, 7 años y que estuvo viviendo en una condición muy dura de violencia familiar. Entonces tenemos que trabajar mucho con los niños. Lo segundo es la evaluación de las capacidades físicas de nuestras autoridades. ¿Con qué contamos, no? Vamos a visitar no solamente los distritos policíacos de Tijuana, sino también las fiscalías y de los demás municipios, sino también las fiscalías regionales. Baja California ocupa el antepenúltimo lugar nacional en número de fiscalías, es decir, ocupamos el lugar 29 de todo el país en atención a personas que presentan denuncias. Es una cifra terrible porque suceden muchos delitos y hay pocos espacios para atender esos delitos. Y tercero, estamos promoviendo junto con el sector empresarial un observatorio de la seguridad pública. Mucha gente cuestiona, o algunos de nosotros cuestionamos los datos que la autoridad nos provee para poder determinar la incidencia delictiva, por un lado, y por otro lado, un tema que seguramente vamos a comentar en un momento, es el tema de la percepción, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que en Tijuana se redujeron los homicidios, desafortunadamente la percepción es distinta. Entonces, con el Observatorio Ciudadano vamos a tratar de hacer un análisis técnico real de la situación en nuestro estado. De hecho, ya lo hemos venido haciendo en el Consejo. Sin embargo, queremos consolidar el método científico con el que lo haríamos. Adelante. Muy bien. Finalmente, compartir con ustedes algunas reflexiones más allá del margen del tema de los datos estadísticos, ¿no? Primero, estimamos que para el gobierno del estado y para los gobiernos municipales, la prioridad en las acciones, no en el discurso, las acciones deben de ser en materia de seguridad. Lo que vivimos el fin de semana en nuestras comunidades, en Rosarito, en Ensenada, y que seguido lo sufrimos en Tijuana, no puede suceder. Y particularmente en Mexicali, donde hay un incremento de más del 50% de los homicidios. Entonces, la prioridad para el gobierno del estado debe de ser la atención a la seguridad, más allá del discurso, más allá de las redes sociales. Segundo,
Debemos de apoyar nuestras instituciones. La evaluación que hemos hecho en estos 6 meses es que nuestras instituciones de seguridad pública fueron abandonadas por lo menos 8 años y se están reconstruyendo esas instituciones. Para nosotros es importante que tanto Fiscalía como como la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuenten con el presupuesto, el personal y los elementos físicos para desarrollar su trabajo. Especial atención debe tener la violencia de género. Como vimos ahora, la violencia de género está desbordada. Tenemos una declaración de emergencia de género desde el año pasado, la cual prácticamente no ha sido atendida como se debe de atender. También es importante saber cuál es la coordinación. Lo que hemos escuchado en las calles es que no hay coordinación, no hay planes. En Tijuana y en todo el estado hay cerca de 7,000 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, ¿verdad?, que están en nuestras calles. Sin embargo, desconocemos cuál es el contexto de su presencia, cómo se coordinan con las policías municipales, cómo se coordinan con la Fuerza Estatal Preventiva, que es la Policía Estatal. Se está reaccionando, no se está accionando, no se está previniendo la comisión de los delitos, y lo cual es terrible, ¿verdad? Se comete un delito y se busca qué fue lo que sucedió. Y desafortunadamente en México existe más de un 90% de impunidad. Es decir, una persona puede cometer un delito y tiene 90% de probabilidad de que no le pase nada. Entonces, eso es un dato terrible, ¿verdad? Es por eso que y es importante que busquemos que se accione la autoridad, no tanto que reaccione. Finalmente, estamos proponiendo y vamos a buscar urgentemente como Consejo Ciudadano una reunión con la señora gobernadora, porque el tema de la seguridad está totalmente desbordado en nuestro estado. No podemos seguir viviendo en esta situación. Sobre todo tiene que haber un reconocimiento por parte del Estado de la gravísima situación que estamos viviendo en materia de seguridad, y convocar a una mesa de seguridad donde todos los interesados podamos no solamente participar, sino podamos proponer soluciones a este problema que nos incumbe a todos, no solamente a quienes corresponde resolverlo, sino a quienes somos actores secundarios en materia de opinión y en materia de análisis de la seguridad. Esperamos que haya un reconocimiento real por parte del gobierno del estado y de los municipios en materia de seguridad. La presencia del Ejército, de la Guardia Nacional, la reconocemos, la agradecemos, sin embargo, no ha sido suficiente. Y finalmente, decirles a ustedes que como Consejo Ciudadano estamos convocando al gobierno del estado a un plan extraordinario en materia de seguridad pública. Sí, es importante. Estuvo el secretario de Gobernación hace 15 días en Tijuana, quedó en regresar a 15 días a Baja California. Estamos esperando su presencia de nueva cuenta. Sin embargo, mientras esto sucede, esperamos que el gobierno del estado convoque a la sociedad a un plan extraordinario de seguridad pública, más allá de los discursos, en las acciones. La seguridad pública en Baja California se le está saliendo de las manos al gobierno del estado y poco está haciendo en esa materia. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. ¿Alguna pregunta particular? Martín, ¿tienes una pregunta? Martín, acerca del incidente que salió este fin de semana en el Valle de Guadalupe, donde atacaron unas personas, unos grupos armados, en estas pues hirieron a turistas. Entonces, acerca de cómo ve la situación en Ensenada, ¿cree que el plan de seguridad de Ensenada está funcionando? Pues mira, esos hechos pueden suceder en cualquier municipio, en cualquier carretera, en cualquier momento, ¿no? Y pueden afectar precisamente no solamente a turistas, ¿no?, sino también a gente inocente. Eso es un dato muy, muy duro. Es por eso que nosotros estamos convocando al fortalecimiento de las instituciones, ¿no? Nosotros creemos en policías que sean fuertes. Estamos esperando que la Fiscalía, las policías municipales sean fuertes, que se les asignen los recursos en el tema que creo que para la mayoría de la sociedad es el tema más delicado que hay ahorita, que es el tema de la seguridad. Y en Tijuana, se ve que también están matando a los policías, apenas hubo una baja de un elemento y pues lo que
esta inseguridad no se está deteniendo debido a que también hay falta de elementos. Entonces, en esta situación en la que los elementos pues están viéndose involucrados, pues se supone o se habla de que también el reclutamiento hacia ellos va a ser un poco más difícil. Mira, nosotros, si bien es cierto, reconocemos la necesidad de que existan más elementos policíacos o elementos de seguridad pública, porque indudablemente que estamos siempre en una circunstancia de necesitar mayores elementos policíacos, para el Consejo Ciudadano no es lo más importante. En otros momentos, en otros años, en otras épocas, hemos tenido menos elementos de las policías municipales o menos elementos de las instituciones de seguridad pública y se han dado buenos resultados. No necesariamente el tener más policías sería la solución para tener mayor seguridad, ¿no? Es por eso que nosotros le estamos apostando a la inteligencia, le estamos apostando a los planes coordinados, le estamos apostando a la prevención del delito particularmente. La presencia de policías sí es importante, sobre todo en lugares como Ensenada, como el Valle de Mexicali, pero en Tijuana también. Pero en Tijuana actualmente tenemos más de 5,000 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército y pues bueno, los resultados han sido mixtos, ¿no? No ha habido una reducción sustantiva y permanente de la incidencia delictiva. Preguntarle sobre el tema de la seguridad, Yolanda Caballero, de Canal 66. Sobre el tema específicamente de Tijuana, hemos visto que en la semana que acaba de transcurrir, 3 funcionarios del gobierno municipal fueron asesinados. ¿Qué lectura le deja esto al Consejo Ciudadano, sobre todo cuando hemos visto que desde que inició esta administración, los criminales han señalado que están trabajando con cierto grupo criminal el gobierno local, y esto acaba evidenciado porque incluso están dejando restos humanos, dejaron en un puente pues una persona, perdón la palabra, colgada, con un mensaje directo al secretario general. Hoy vemos que en una semana, en esta que acaba de transcurrir, 3 personas del gobierno local fueron asesinadas. Yo quiero saber qué lectura tienen ustedes sobre esto y si han pedido a la Fiscalía que se investigue a quienes han sido señalados en estos narcopisados. Bueno, nosotros no tendremos que pedirle a la Fiscalía porque es su obligación el investigar cualquier delito. Por eso nosotros hemos insistido en el tema de que la necesidad urgente es primero que quien le corresponda, ¿sí? Ya sea el gobierno del estado, los municipios, los secretarios o directores de seguridad pública, reconozcan la dimensión del problema que están viviendo, ¿no? Ya le corresponderá a la Fiscalía o le corresponderá a las sindicaturas hacer las averiguaciones correspondientes. Nosotros solamente consideramos que son hechos sumamente delicados, que debe de haber un análisis al interior del municipio. Para eso también son los regidores, ¿verdad? Los regidores también tienen una responsabilidad en ese sentido. Sin embargo, le corresponde a la Fiscalía hacer las investigaciones correspondientes y sancionar. Y pues bueno, la infiltración de la delincuencia en los órganos de gobierno es algo que en muchas ocasiones ha existido. No nos consta en esta administración, sin embargo sí nos preocupa el hecho de que haya funcionarios asesinados. Y la segunda pregunta es en relación a la detención que hubo en el municipio de Playa de Rosario. Usted tiene mucho tiempo con los empresarios y manejando el tema de seguridad, sabe que este grupo de los Herrera pues generaron ese temor, eran ex policías, y ayer el sábado se llevó a cabo la detención de uno de ellos. ¿Cuál es el llamado que ustedes piden desde el Consejo Ciudadano a la Fiscalía General de la República, porque ahí es donde está detenida esta persona, para que no se vuelva a repetir como el caso del cabo 89? Bueno, nosotros hemos señalado que precisamente le corresponde a la autoridad identificar cuáles son los que ellos llaman los generadores de violencia, ¿no? Nosotros no podemos hacer otra cosa más que llamar y presionar e insistir en el tema de la disminución de la delincuencia, y si eso significa operativos, si eso significa detenciones, si eso significa acciones preventivas, se tienen que realizar. Desconocemos nosotros como consejo, y es lamentable, ¿verdad? Porque pocos nos invitan, es más, de hecho nos han invitado solamente a una mesa de seguridad en esos 6 meses, cuáles son las acciones concretas que se están realizando y cuáles son los compromisos concretos por parte de la autoridad para disminuir la incidencia delictiva. No vemos los programas, no vemos los compromisos, no vemos la coordinación. Carlos Hernández de Frontera. Hablamos un poco sobre la prevención que hay que hacer en la comunidad, dirigiéndose
especialmente a niños. Sin embargo, pues bueno, vemos que estos niños después de salir de la escuela llegan a un ambiente de violencia familiar en sus casas. ¿Qué tanto se puede traspasar esta prevención del delito más a los padres que a los mismos niños? Sí, lo que nosotros estamos proponiendo no solamente quedaría en un aula, ¿no? Indudablemente que lo que tú mencionas es desafortunadamente el contexto más delicado para un niño. Puede estar 3, 4, 5 horas en la escuela, pero regresa a su hogar, a las calles, a su colonia, a su barrio, y ve una realidad distinta, ¿no? Independientemente de lo que pueda ver en la televisión o pueda ver en sus tabletas, ¿no? Es por eso que nosotros el programa que estamos proponiendo no solamente no se queda en las aulas, sino que llega precisamente con los padres de familia, ¿no? Sería un poquito difícil y no tenemos las capacidades como consejo de llegar más allá. Sin embargo, creo que sí sería responsabilidad de la autoridad tener ese acercamiento ahora sí que en el seno de los hogares, ¿no? Entonces nosotros lo que proponemos es tener el acercamiento dentro de las escuelas y tratar de llegar un poquito a los hogares donde sí efectivamente los muchachos, los niños, pues viven una terrible realidad en materia particularmente de adicciones, de violencia familiar. Y en ese sentido, hay programas de la Policía Municipal como el DARE que van con los niños. Sin embargo, ¿qué tan factible es platicar con estas autoridades municipales para que esos programas también los gestionen con los padres de niños? Sí, mira, parte de la responsabilidad del Consejo es precisamente evaluar los programas, ¿no? Y estamos en proceso de evaluar el DARE o cualquier otro programa que existe en materia de seguridad, cuánto tiempo se le dedica, quiénes son los instructores, cuál es el contenido, qué recursos se le está asignando, etcétera, etcétera. Es parte de nuestra responsabilidad como consejo valorar esos programas y poder dar una opinión, ¿verdad? Nosotros tenemos recursos muy limitados, prácticamente no tenemos recursos para involucrarnos, vamos a hacer convenios con algunas otras organizaciones, pero vuelvo al tema, ¿quién es el responsable de sí tener esos programas? Y le corresponde al municipio y al Estado. ¿Tiene regreso de Televisa? Sí, Bueno, el análisis de lo que está sucediendo en las instituciones de gobierno menciona que la violencia familiar, bueno, ha incrementado, ¿no? Algo que sucedió en Mexicali con el pequeño Iván, fue torturado, ya había denuncias que no atendieron a las instituciones de gobierno. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Está viendo rebasadas las autoridades? Sí, de nueva cuenta la violencia familiar, si ustedes muchachos nos preguntaran cuáles son los temas que más le preocupa al Consejo, los limitaríamos en 3, ¿no? Y en orden. La violencia familiar, los homicidios de mujeres y los homicidios en general. Son 3 temas que desafortunadamente están vinculados por un tema que es las adicciones, ¿no? Desafortunadamente las adicciones es la causa de toda esta situación. Y en el caso de la violencia familiar, sí desafortunadamente estamos viviendo momentos sumamente difíciles. Y vuelvo al tema, ¿qué está haciendo la autoridad? Primero, reconocer el problema de los altísimos niveles de violencia familiar y segundo, pues, ¿qué se está haciendo, no? O sea, a mí me encantaría saber, esta semana, la semana que viene, el gobierno del estado, los municipios, vamos a realizar 5, 8, 10 acciones, vamos a crear, por ejemplo, se ordena una fiscalía especializada, una atención especial para las mujeres víctimas de violencia familiar, y ustedes saben que una mujer que es víctima de un homicidio en el seno de su hogar, en la mayoría de las veces es ocasionada por alguien cercano a ella y generalmente ya denunció en el tiempo anterior violencia psicológica, violencia física, golpes, etcétera, etcétera. Eso afortunadamente termina en un homicidio, y en el caso de los menores igualmente, ¿no? Es invariablemente un niño asesinado en manos de sus padres o padrastros, generalmente viene con un tema de violencia previa. Ahorita mencionó que en 6 meses nada más han participado en una ocasión. Y también en la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado hay una iniciativa donde se quiere establecer que en caso de ausencia del titular del Consejo, esta sea suplida por el titular de la Secretaría de Gobierno. No parece ser que los están haciendo a un lado. Pues yo no sé lo que parezca, pero ahí vamos a estar. ¿Y cuál es su opinión al respecto? No, mira, ese reglamento fue publicado por la administración anterior.
es un reglamento que se está impugnando y de hecho ya estamos en conversación con el gobierno del estado para hacer un nuevo reglamento en materia del funcionamiento del Consejo. Vamos en muy buenos términos, tanto con el Congreso como con la Secretaría General de Gobierno, como con la coordinación de gabinete de manera particular y la oficina de gobernadora. Y claro, esos ocurrencias de la administración anterior vamos a eliminarlas. Pero en la sesión pasada de la semana que se canceló estaba programado como el punto número 5. O sea, sí está actual. O sea, está actual esta iniciativa. En la sesión del Congreso. No, en la Comisión de Seguridad Pública. No teníamos conocimiento. Del Consejo Estatal. Ok, es el Consejo, no es el Consejo Ciudadano de Seguridad, ok. Sí, no, gracias. ¿Alguna pregunta, compañeros? Claro, Ramón. Presidente, yo quisiera preguntarle, por muchos años se ha hablado que Rosarito era la confort de los delincuentes de crimen organizado en el Estado. Quisiera preguntarle en la actualidad cómo se encuentra Rosarito en la cuestión de actividades de crimen organizado y qué está haciendo la Fiscalía General de la República para abatir la delincuencia organizada, el lavado de dinero, porque todo esto conlleva a parte de la inseguridad que tiene el Estado. Bueno, en las filminas señalamos el tema de Rosarito. Tenemos una seria preocupación por el tema de lo que está sucediendo en Rosarito. ¿Qué está haciendo la Fiscalía General de la República? Pues valdría la pena que se lo preguntaras a ellos, ¿no? Ellos son los que tienen la respuesta, qué acciones se están tomando, ¿no? Pero en específico, lo que es crimen organizado, Rosarito dejó de ser zona de confort para disputarse la zona. No lo sé, lo que sí vemos nosotros es un tema de altísima incidencia delictiva, ¿no? Gracias. Sí. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo, muchachos. Que tengan buen día. Y hay galletas si es que quedaron y donas si es que quedaron. Y